Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Estados Unidos y Venezuela comienzan a escribir otro capítulo en su historia de tensas en relaciones bilaterales. Ahora, en plena coyuntura de la pandemia del COVID-19, la Casa Blanca emitió una recompensa por la captura de Nicolás Maduro y algunos funcionarios cercanos a quienes acusan de narcotráfico. Esto dijeron desde la Casa Blanca. En términos generales, se pondría a los miembros electos de la Asamblea Nacional en representación de ambas partes. Se crearía un Consejo de Estado aceptable para servir como un gobierno de transición hasta que puedan celebrarse elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional. Esperamos que sea en 6 a 12 meses. Después del rechazo de estas acusaciones en Caracas, la Casa Blanca dio una nueva puntada, digámoslo así, y anunció estar abierta a la creación de un gobierno que lleve al país suramericano a unas elecciones en las que no participarían Nicolás Maduro o Juan Guaidó. Justamente Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, líder opositor y también presidente de Venezuela reconocido por más de 50 países, se refirió a esta propuesta. Hoy tenemos el respaldo del mundo, una propuesta que hicimos hace meses, de una transición ordenada, de poder dar espacio, garantías a todos los que participen y se pongan del lado de nuestra Constitución. Hay un elemento adicional. Durante años la dictadura ha mentido con respecto a las sanciones, cuando son a violadores de derechos humanos, cuando son a corruptos, y hoy queda claro un esquema de cómo los Estados Unidos, en nuestra propuesta de avanzar en un gobierno de emergencia nacional, incluso se podrían levantar las sanciones, que no sea excusa para la dictadura. Desde Miraflores, el gobierno de Nicolás Maduro cerró toda posibilidad a aceptar esta oferta hecha por Estados Unidos y acusó al gobierno de Donald Trump. Esto dijeron. Ante la pretensión del Departamento de Estados Unidos de imponer en nuestro país una pseudopropuesta intervencionista de gobierno tutelado, el gobierno bolivariano reitera que Venezuela no acepta ni aceptará jamás tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero. En otra jugada, Estados Unidos desplegó también barcos militares muy cerca de las costas de Venezuela, en un movimiento más en su lucha contra el narcotráfico. Así lo anunciaron desde la Casa Blanca. Estrategia, presión hacia Caracas. Ya en su última puntada final de esta costura de tensas relaciones entre Caracas y Washington, la Casa Blanca dijo que está dispuesta a ayudar a conformar un gobierno de transición en Venezuela, en donde también participen Nicolás Maduro y Juan Guaidó, y que sea elegida una persona que sea el presidente designado de manera interina y que lleve al país a unas elecciones. Para conversar y analizar este tema vamos a saludar a nuestros invitados. Está con nosotros Lawrence Gambiner, él es diplomático estadounidense, es también profesor adjunto de la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá y es consultor internacional. También está con nosotros Williams Benavides, él es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela del Movimiento Revolucionario Tupamaro, nos atiende desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros aquí en el debate de France 24. Más adelante se unirá otra invitada que estamos pendientes por retomar la conexión con ella en la ciudad de Bogotá. Comienzo entonces por recordarles a ustedes que también pueden ser parte de este debate, pueden dejar todos sus comentarios, sus preguntas y sus dudas a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Nos encuentran como @France24_ES o @Santilogo. El numeral o la etiqueta es numeral el debate F24. Deje todos sus comentarios, están activas las redes a partir de este momento. Pues quiero comenzar entonces con Lawrence en la ciudad de Bogotá preguntándole ¿qué está buscando Estados Unidos con estas medidas, este tipo de cartas que le está poniendo sobre la mesa al gobierno de Nicolás Maduro en un momento de coyuntura internacional muy importante? Bueno, Santiago, gracias por la invitación esta noche. Yo creo que es obvio que el gobierno de Estados Unidos en este momento piensan que es un momento muy delicado para el gobierno de Nicolás Maduro y que es el momento de poner máximo presión con esas 3 medidas, con la acusación contra el señor Maduro, con la cuestión de una propuesta de nuevo gobierno y también con las fuerzas navales. Creo que ellos piensan que con las dificultades de la economía venezolana a causa de caída del precio del petróleo y también crisis que está actualmente en Venezuela y va a aumentar de la coronavirus, que es un momento débil y si con más presión
No es que el señor Maduro va a dejar el poder, pero la gente alrededor del señor Maduro puede exigir más presión y esto es dirigido, esas medidas, a este grupo. Ahora quiero escuchar la opinión de Williams Benavides en la ciudad de Caracas, su opinión que está buscando Estados Unidos con todo esto que está sucediendo. Él se encuentra, corrijo, en la ciudad de Maturín, en el este de Venezuela. Saludos, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, por supuesto, Estados Unidos lo que está buscando es aprovecharse de la situación complicada internacional que hay por una pandemia y meterle presión a un país, a nuestro país, que está siendo asediado y bloqueado constantemente. Pues unas denuncias que se han hecho internacionales cuando ya se han desmontado planes financiados por Estados Unidos para financiar, para hacer actos terroristas, para incendiar, como llaman ellos, la política nacional. Ya se ha desmontado recientemente parte de esos planes que vienen desde Colombia hacia Venezuela como puentes, pero que son financiados por Estados Unidos, por agentes de inteligencia norteamericana. Eso lo hemos denunciado, pero lo que están buscando es la política del garrote y la zanahoria. O sea, mira, te voy a dar esto, pero te quito estas presiones, ¿no? Pero fundamentalmente Donald Trump lo que está buscando es desviar la atención de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, una economía golpeada y necesita hacer guerra, necesita petróleo, necesita el petróleo venezolano. Nosotros tenemos que denunciar que hay un bloqueo criminal contra nuestro país, que hay un bloqueo criminal contra nuestra economía y que ahorita, en plena pandemia mundial, siguen el asedio contra nuestra economía. Constantemente se ha estado desarrollando ese tipo de actitud de Estados Unidos. Esa ha sido la práctica de ellos internacionalmente. Williams, le hago la siguiente pregunta. A ver cómo está el rompecabezas allí en Venezuela, porque aquí hay dos fórmulas en esta ecuación que no están pegando muy bien y son, por un lado, la pandemia del COVID-19. Venezuela, digamos la verdad, no tiene un sistema de salud que dé abasto para este tipo de situaciones, está desabastecido, ha tenido que pedir ayuda a China. Y el petróleo, por otro lado, el precio está caído, que es una de las fuentes, la principal fuente de recursos para el gobierno venezolano. Entonces, ¿son verdaderamente ustedes un país vulnerable en este momento? ¿Por eso Estados Unidos aprovecha esta vuelta de tuerca? Nosotros tomamos medidas. El gobierno nacional tomó medidas acertadas, una cuarentena social colectiva. Y sí, hasta el momento ahorita tenemos 146 casos confirmados, 29% recuperados, solo 5 fallecidos. Mucha gente, otros países, otros gobiernos no han tomado las medidas preventivas al caso. Nosotros conocemos nuestras vulnerabilidades que tenemos y por eso tomamos acciones. Pero a Estados Unidos ahorita quiere aprovecharse de ese bloqueo que han hecho ellos y de las vulnerabilidades que podríamos tener nosotros en el marco de la salud, pero se han tomado las medidas oportunas y pertinentes al caso. El tema del petróleo, por supuesto, le han colocado sanciones. Nos quitaron Citgo en Estados Unidos, una de las grandes empresas nuestras internacionales. Están haciendo un bloqueo a los envíos de buques petroleros venezolanos que no puedan desembarcar en algunos puertos. Están persiguiendo a las empresas petroleras que trabajan en Venezuela. Bueno, es todo un andamiaje de asedio constante para derrocar un gobierno legítimamente constituido. Lawrence, su opinión en la ciudad de Bogotá. ¿Está Venezuela desde el punto de vista de la Casa Blanca lo suficientemente vulnerable como para haber tomado la decisión de empezar a tomar estas medidas? Porque ya a lo largo de estos años ya hemos visto que Estados Unidos va moviendo sus piezas, pone sanciones, hace cercos económicos, pero el gobierno venezolano sigue ahí y Caracas sigue resistiendo y los venezolanos siguen con su gobierno liderado por Nicolás Maduro. Efectivamente, Santiago, yo creo que la administración del presidente Trump percibe una debilidad en este momento, pero hay un riesgo, y el riesgo de haber acusado al señor Maduro y mucho de su cúpula, eso cierra algunas opciones de una solución negociada. O sea, es más complicado ahora con una acusación en nuestro sistema judicial, convencer al señor Maduro, dejar el poder, irse a otro país y dejar a un gobierno elegido surgir y ir adelante. Entonces, es un riesgo, es presión y el gobierno definitivamente piensa
que hay más posibilidad con esta presión en este momento, pero no es nada seguro. Y el señor Maduro ha mostrado que a pesar de las sanciones, a pesar de las presiones internacionales, ha podido mantener el poder hasta ahora. Ha mantenido el poder hasta ahora y también con el respaldo de algunos países como China, Rusia, Irán, otros países de la comunidad internacional. Lawrence, ¿verdaderamente Washington se le pasó por la cabeza que Nicolás Maduro iba a considerar de pronto esta posibilidad, esta carta que les estaban poniendo sobre la mesa? Yo creo que no es que el señor Maduro iba a considerarlo. Yo creo que lo que está apostando el gobierno de los Estados Unidos es que puede convencer suficiente cantidad de gente alrededor del presidente, el señor Maduro, para convencerlo que ahora es el momento. En particular, son los militares que están tratando de convencer, porque se da cuenta que con el apoyo de la fuerza militar, el señor Maduro puede mantener el poder por un buen rato. Pero están hablando no solamente al señor Maduro, sino a la gente alrededor de él, para ver si ese es el momento que ellos deciden que el señor Maduro ya ha tenido bastante tiempo en el poder y es la hora de irse. Williams, ¿qué piensa usted? ¿Esto es un guiño a los militares? ¿Qué tan acertado puede ser eso? ¿Cómo están las Fuerzas Armadas al interior de Venezuela? Como en todos los gobiernos hay quienes están a favor, en contra. Puede haber algunas discrepancias con el gobierno de Nicolás Maduro y pues hay 15 millones de dólares de por medio. No, primero, bueno, esa es la práctica que hicieron contra Noriega, Saddam Hussein, después la inteligencia norteamericana y que se equivocó en la información, la hicieron con la libre Muammar Gaddafi, con Bashar al-Assad, o sea, el mismo esquema, ¿no? En el caso venezolano, nosotros tenemos que decirle a ese compañero que está ahí diciendo que es un proyecto político colectivo, o sea, ven nada más a Nicolás Maduro, es una vocería. Compañero, Nicolás Maduro es el vocero de un proyecto político y de un equipo político que está montado, y una población que está en resistencia, y tienen que saberlo. El chavismo es una fuerza política en Venezuela, el chavismo es una fuerza política en la calle, resistiendo, buscando alternativas, desarrollando, a pesar del bloqueo de todo esto. Mira, esa locura que ha cometido el gobierno de Estados Unidos demuestra que ellos simplemente quieren seguir siendo el policía del mundo y no entienden que ya ese elemento de un solo poder, de un solo polo de poder en el mundo se acabó hace rato. Hay una multipolaridad, hay desarrollos internacionales, hay nuevas alianzas internacionales, hay nueva geopolítica internacional. Y los Estados Unidos tienen que entenderlo, tienen que tratar de resolver su tema interno y tienen que dejar de judicializar al mundo, o sea, a los policías. Yo a ti te acuso de narcotraficante o te acuso de terrorista sin ninguna prueba. Acabo un país, hago invasiones, lo que hicieron contra Irán, lo que hicieron contra Siria, lo que han hecho contra otros países en el marco de esas intervenciones, y después digo, bueno, disculpen, me equivoqué. Estados Unidos debe entender que Maduro es un vocero de un proyecto político y que el chavismo es una fuerza política en la calle. Dentro de las fuerzas militares, no, están muy claras. Las fuerzas militares venezolanas están muy claras porque hay un trabajo político que desarrolló fundamentalmente el comandante Chávez. El comandante Chávez viene de esas fuerzas armadas, las conocía muy bien, las conoce muy bien y desarrolló una política en el marco para entender el planteamiento patriótico de soberanía y autodeterminación de un proyecto político. Sí, a esto también hay que añadirle, Williams, que no son solamente que de pronto Estados Unidos no esté de acuerdo con la multipolaridad a nivel global, sino que aquí hay dos asuntos importantes, y es el narcotráfico que viene de Venezuela y las violaciones de los derechos humanos allá en ese país. Vamos a presentar ahora a Francine Howard. Ella es coordinadora de Voluntad Popular en la ciudad de Bogotá. Nos acompaña desde la capital colombiana para conocer también otro punto de vista. Aquí, entre más voces tengamos, más enriquecedor el debate. Francine, bienvenida, un poco tarde, pero lo logramos, hicimos la conexión. Gracias por estar con nosotros y quiero conocer su opinión general sobre este tire de afloje que estamos viviendo en estos días entre Caracas y Washington.
Sí, buenas noches, gracias por la invitación y es importante decir que la prioridad del gobierno interino en Venezuela del presidente Juan Guaidó es proteger la vida de los venezolanos. No es un secreto para nadie, para el mundo, que cerca de 5 millones de venezolanos han tenido que huir literalmente de Venezuela por la crisis que hay, la crisis económica, porque no consiguen medicamentos, porque no consiguen alimentos. Nosotros acá en Colombia somos testigos de cómo cientos de venezolanos están en las calles buscando cómo sobrevivir a lo que el régimen de Maduro tiene en nuestro país. Muchos de nosotros hemos tenido que salir de Venezuela precisamente por esa crisis. Entonces, lo que nosotros estamos viendo claramente es que nuestros aliados en este momento están respondiendo para liberar a los venezolanos. Y es que son más de 30 millones de venezolanos que queremos la libertad de nuestro país y a eso es que está respondiendo Estados Unidos en este momento. No es un secreto tampoco para nadie, incluso yo que soy periodista, sé que el gobierno, o bueno, en este caso el régimen de Nicolás Maduro está involucrado en narcotráfico, eso es claro, están aliados con el ELN, incluso con disidentes de las FARC, y eso es algo que conocemos los periodistas, conocen el mundo, y a eso es lo que está respondiendo Estados Unidos en este momento. Francine, le pregunto, ya mirando esta ecuación de las propuestas que está haciendo Washington, vemos que en un primer momento ofrecían un gobierno que llevara a unas elecciones donde no participaran Nicolás Maduro ni Juan Guaidó. Y hace pocos días dijeron, no, mejor un gobierno de transición donde una persona sea un presidente interino y Juan Guaidó y Nicolás Maduro pueden participar en esos comicios. Inicialmente sacan a Juan Guaidó de esta ecuación política, siendo Washington el gran respaldo que tiene a nivel internacional el presidente reconocido por 50 países como el mandatario de los venezolanos. ¿Cómo queda entonces Juan Guaidó en esa posible transición? Mira, Juan Guaidó lo ha dicho en múltiples oportunidades que para él la prioridad es la libertad del pueblo venezolano y que no está aferrado a un cargo. De hecho, en el último documento que sacó el gobierno interino, en este caso el gobierno de Guaidó, ahí deja claramente el respaldo a la propuesta de Washington, donde él mismo dice que sí, que está de acuerdo con un gobierno de transición y de emergencia, sobre todo de emergencia, porque es una crisis muy grande la que están viviendo nuestros venezolanos y adicional que se puede complicar más con el tema del coronavirus para la región. Que es un problema que está afectando a todos los gobiernos. Lawrence, en la ciudad de Bogotá, le pregunto, haciendo análisis de estas posibles salidas que Estados Unidos califica como democráticas para Venezuela, para restaurar allí un gobierno democrático desde su punto de vista, no es mi opinión, plantea muchas posibilidades, pero no le tiende una carta directamente a Nicolás Maduro. Entonces, en ese escenario, ¿cómo queda Nicolás Maduro? ¿No le ofrece una salida del poder, entregarse a Estados Unidos, permanecer en Venezuela, escapar? Yo creo que, Santiago, es importante algunos puntos aquí. Primero, que ha sido claro desde el principio de esa administración Trump que el futuro de Venezuela tiene que ir adelante sin el señor Maduro. Eso ha sido básico en la política de los Estados Unidos. Entonces, la cuestión no es en ese momento y no es abiertamente al señor Maduro dónde va a ir, cómo va a dejar poder. Esas conversaciones tienen que ser más quietos, más confidenciales, pero seguramente van a seguir con esas conversaciones y si llega a ese punto, unas negociaciones. Otro aspecto de esta nueva propuesta que creo que es muy importante, porque es un cambio para la administración de Trump, es que deja espacio para el chavismo seguir con un rol político, pero sin el señor Maduro y sin la cúpula de su gobierno. Entonces, ¿qué está diciendo? Antes, la administración de Trump no quería ofrecer un espacio para el chavismo seguir. Esta propuesta, y esa es una diferencia muy importante, deja esa posibilidad, solo que es sin el señor Maduro. Entonces, hay un cambio en la énfasis de esa nueva propuesta que es muy importante. Y quieren impulsar un diálogo, quieren dar un entusiasmo al pueblo venezolano
que tal vez tienen un futuro mejor cerca. Y finalmente el futuro del país está en la mano de los venezolanos, eso está claro. Williams, en la ciudad de Maturín, su opinión. Sí, claro, primero, se ha dicho, Estados Unidos ha dicho en reiteradas ocasiones que tiene pruebas, que no sé qué, la vinculación. Nunca han sacado ninguna prueba y no la van a sacar porque no existe de vinculación con el narcotráfico, de vinculación con la guerrilla o con quien quiera. Nosotros sí hemos pasado información al gobierno venezolano de dónde están los campos de entrenamiento de los paramilitares para atacar a Venezuela. Entonces se habla abiertamente de la crisis económica, no sé qué, bueno, pero hablen también del bloqueo que le han colocado a nuestra economía, el robo que han hecho de nuestra industria petrolera, lo que han hecho con el bloqueo de cuentas internacionales, no dejan comprar alimentos, no dejan comprar medicina, persiguen económicamente las finanzas del gobierno nacional. Mira, nosotros no estamos dispuestos a negociar los principios. Venezuela no está dispuesta a negociar los principios de autodeterminación y soberanía. Eso tienen que entenderlo desde el punto de vista político. Ese señor Guaidó, ha hecho cantidades de loqueras, ha llevado a varios venezolanos a la muerte con sus locuras, por sus elementos de poder, por su gran arrogancia al poder. Recientemente ese militar que traicionó las Fuerzas Armadas, develó todo el plan, quiénes fueron los actores, quiénes firmaron la compra de esas armas, hay que hablarlo, quiénes son realmente los vinculados al narcotráfico, quiénes han estado vinculados. Colombia es el gran productor y Estados Unidos el gran consumidor. Ahí tienen una ecuación. Entonces nos van a acusar a nosotros o a los venezolanos, a los revolucionarios de narcotraficantes. Creo que esa es una gran desfachatez. Lo que están buscando es excusas para una intervención militar o para operativos militares en Venezuela. Nosotros seguiremos en resistencia y seguiremos desarrollando nuestro proyecto político. Francine, en Bogotá, su opinión sobre estas declaraciones que da Williams. No, claramente, más que entrar en un debate con William, hay que decir que la realidad es que tenemos a 30 millones de venezolanos desamparados por un régimen que ha violentado todos los derechos humanos de nuestro pueblo, que ha obligado al pueblo a morir por la escasez, por la situación tan grave y crítica que tienen los cientos de venezolanos que están huyendo también. Y adicional a esto, que hay esperanza y nosotros estamos claros con que este pronunciamiento de Estados Unidos es en favor del pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela, la mayoría está muy contento de que siente que va a haber un gobierno de emergencia. Eso es lo que se necesita, un gobierno de emergencia donde estén personas que realmente sean probas y puedan recibir esta ayuda internacional, porque es que el régimen de Nicolás Maduro no va a recibir ninguna ayuda internacional, porque precisamente son personas que han malversado los fondos de Venezuela y se necesita un gobierno de emergencia para que reciba esa ayuda y realmente se la dé al pueblo y el pueblo pueda beneficiarse y no sigan huyendo de nuestro país por la grave crisis en que la tiene sumergida Nicolás Maduro y todo su régimen y todas las personas que lo acompañan. Lawrence, en Bogotá, definitivamente lo que sucede en Caracas tiene eco tanto en Beijing como en Teherán y en Moscú. Este tire y afloje que estamos viendo entre Venezuela y Estados Unidos, ¿qué consecuencias puede traer para el concierto internacional ya en el gran escenario? Bueno, yo creo que es un momento muy importante para las relaciones. Yo creo que para Rusia y para Irán, ellos van a seguir apoyando este gobierno. Yo creo que ellos lo ven un aliado geopolítico en este esfuerzo. El gobierno de China es otra cosa. Yo creo que allí debiera haber unas conversaciones muy serias, porque el énfasis del gobierno de China es más económico que geopolítica. Entonces, ellos ven una oportunidad económico, mercantilista en Venezuela. Y ahí yo creo que la conversación puede ser más seria, porque hay un gran riesgo. Cualquier inversión en Venezuela estos días es una inversión de gran riesgo debido a la política económica del país de Venezuela. Y no es, con mucho respeto al señor Benavides, no es la culpa de las sanciones que ha traído a Venezuela a esa situación. Es claramente la culpa de los gobiernos chavistas que han llevado al país a esta situación tan difícil. William, ¿algo que responderle entonces a Lawrence?
No, yo creo que no hay que seguirle mintiendo a la gente. Yo creo que tienen que reconocer eso. Tienen que reconocer realmente que las sanciones, bueno, han golpeado muchísimo la economía de Venezuela. Lo otro, 30 millones, o sea, son 30 millones de venezolanos y ellos dicen que hay 30 millones que están haciendo una presión contra el gobierno. Hay que dejar de mentir, hay que ser sincero, hay que hablar con la verdad y analizar la cosa en su justo contexto, ¿no? Hay un asedio de Estados Unidos porque quiere las riquezas naturales de Venezuela, nuestra posición geopolítica y nuestra posición de solidaridad internacional con los pueblos que han decidido ser libres. ¿Y cómo queda entonces la relación entre Caracas y, pongámoslo, con Moscú, que es como el gran aliado político a nivel internacional, Williams? Hay una multipolaridad y eso tiene que entenderlo Estados Unidos. Ya se acabó esa época de un solo polo de poder y que Estados Unidos decidía todo a nivel internacional. Se demostró con el caso de Siria recientemente, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay unos grandes debates a nivel internacional, en el concierto internacional, sobre cómo se tiene que respetar la autodeterminación y la soberanía de los países. Los problemas en Venezuela tenemos que resolverlos los venezolanos. Hay que respetar las leyes internas, la Constitución y nuestros reglamentos internos, en el caso que lo que es la Constitución Nacional. Eso hay que hacerlo. Este año hay un proceso electoral, toca elecciones de la Asamblea Nacional y hay que discutirlo, hay que analizarlo. Sí. Estados Unidos, yo creo que esa actitud es una actitud de desespero porque se le han develado los planes que tenían para asesinato selectivo y para crear violencia en Venezuela. Francine, ya le doy la palabra. Quiero hacerle una pregunta rápidamente a Lawrence. No podemos dejar de hablar del papel de Cuba, que es un importante aliado en América Latina para Caracas. ¿Cómo queda ahí, en esa situación, digámoslo, en un sándwich entre la Florida y Venezuela? Sí, claro. Cuba juega en dos aspectos. Primero, como mencionó, la influencia cubana en Venezuela es muy fuerte. Ellos han mostrado, porque ellos han padecido 60 años de un bloqueo económico y han mantenido el poder. Entonces, ellos tienen un servicio de inteligencia muy cercano al señor Maduro. Ellos tienen un poder policial y una instrucción policial muy importante para mantener el control y la represión de derechos humanos en Venezuela. Ese es un aspecto. El otro aspecto, como mencionó, es la Florida. Este es un año de elecciones en los Estados Unidos. Florida es uno de los estados claves y claramente la administración de Trump está apostando que lo más fuerte que puede hacer contra Cuba, contra Venezuela, es un beneficio al partido del presidente en las elecciones en noviembre. O sea, ¿esto tiene un tinte político y electoral, Lawrence? Absolutamente. Hay un aspecto electoral de todo eso. De todos modos, es una política consistente que ha tenido la administración, solo que en este momento están aumentando la presión. No están cambiando la política, sino aumentándolo. Pero hay un aspecto electoral que es claro, sí, que los votos de Florida son muy importantes para cualquier candidato para la presidencia de Estados Unidos. Voy llegando ya al final del programa. Quiero que hagamos conclusiones y comienzo por Francine, que nos haga su análisis sobre qué cree que va a suceder en las próximas semanas. ¿Qué vamos a ver entre Venezuela y Estados Unidos? Porque como ya hemos visto a lo largo de estos años, Venezuela tampoco se queda sentada y le responde a Estados Unidos. Y también entra Rusia a jugar acá y Cuba, como lo hemos estado analizando. ¿Qué puede pasar? Sí, sin embargo, lo que no ha pasado en los últimos años, que es lo que esperábamos muchos venezolanos, era que precisamente buscaran definitivamente que Nicolás Maduro y todo su régimen narcoterrorista saliera de nuestro país y las recompensas que incluso están ofreciendo precisamente por ellos estar involucrados en narcotráfico y terrorismo no había pasado, y eso es algo que aplaudimos la inmensa mayoría de los venezolanos. Adicional, hay una propuesta bien concreta que exista un gobierno de emergencia, y eso no tiene que ver con un tema político, tiene que ver con un tema social, y es que los venezolanos siguen muriendo mientras nosotros estamos en esta conversación, y hasta que no haya un gobierno de emergencia serio que se encargue de realmente resolver los problemas de los venezolanos, van a seguir huyendo y vamos a seguir viendo a venezolanos pasando por necesidades terribles, y eso es a lo que estamos comprometidos, no solamente el presidente Guaidó, sino los venezolanos que realmente queremos la libertad de nuestro país, que merecemos nuevamente una Venezuela de bienestar y de progreso, Francine, y que en este momento no existe. A eso es que estamos comprometidos.
Williams, en Maturín, su conclusión, ¿qué sigue para las próximas semanas desde su punto de vista allí en Venezuela? Bueno, nosotros vamos a seguir en la cuarentena social colectiva, vamos a seguir combatiendo esta pandemia y estaremos muy alerta a las operaciones que pretende hacer Estados Unidos en nuestras costas venezolanas. Estaremos muy alerta de las acciones violentas que pretenden hacer algunos actores. Creo que eso es importante y seguir trabajando en el proceso de la recuperación económica del país, a pesar del bloqueo que nos han colocado, un bloqueo criminal. Lawrence, finalmente su opinión, sus conclusiones, ¿qué va a pasar en este tira y afloje Caracas-Washington? Es muy difícil predecir precisamente qué va a pasar. Yo no creo que va a ser cualquier acción militar de parte del gobierno de los Estados Unidos en ese momento. De todos modos, van a seguir aumentando la presión, van a buscar como si hay posiciones débiles y aprovechar eso dentro de Venezuela. Pero los Estados Unidos van a seguir presionando para un cambio en Venezuela, pero empujado por los venezolanos. ¿Y podría haber una invasión militar? Yo creo que no. Yo no creo que ese es parte del plan. Yo creo que la situación actual también con la coronavirus, los Estados Unidos tienen otras prioridades en este momento. Hay información que el Departamento de Defensa no estaba a favor de ese desplegamiento de los barcos navales cerca de Venezuela en este momento. Sí. Entonces, yo creo que es más para mostrar la fuerza y aumentar la presión, pero yo no creo que va a ser una invasión militar. Pues ahí tienen ustedes la opinión de nuestros tres invitados. A los tres les agradezco por haber estado con nosotros aquí en France 24 y también a ustedes por haber participado a través de las redes sociales y por supuesto por su sintonía. Siga con nuestra programación.